Nosotros vamos a exponer sobre el tema de la ilustración. Mi equipo está conformado por Santiago Núñez, Coraima Lizuli, Diana Arrona, Edgar Pérez, Natalia Mares, Cel García, Mael Galaviz y su servidor Luis Octavio. Dicho esto, comencemos. Voltaire fue el ilustrado francés más notable del siglo XVIII, escritor y filósofo. Pertenece al número de escritores que con su brillante crítica al clero y al absolutismo prepararon las mentes para la revolución burguesa de Francia de fines del siglo XVIII. Popularizador brillante, Voltaire tuvo una colosal influencia sobre sus contemporáneos como crítico del clericalismo, del catolicismo, de la autocracia y como acusador del régimen feudal existente en Francia. Ganó fama de sus intensas polémicas en relación con la Iglesia. La religión, para nuestro protagonista, era sinónimo de superstición y fanatismo. Voltaire luchó toda su vida contra la superstición y la intolerancia, lucha que plasmó también en sus escritos históricos. Las obras que escribió durante estos años se centran en atacar la intolerancia y la intransigencia de sus contemporáneos, especialmente en cuestiones religiosas. Entre ellas destacan el Tratado sobre la Tolerancia de 1763 y el Diccionario Filosófico de 1764. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Gobierno ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Con esta frase se resume la forma de gobernar en el siglo XVIII ilustrado, el despotismo ilustrado. Hay una alianza del monarca absoluto con la burguesía y los intelectuales. Una monarquía absoluta y reformista. La Ilustración disfrutó de la protección de la nueva dinastía de los Borbones. Para modernizar el país, se puso en práctica una forma de gobierno denominada despotismo ilustrado. Como el resto de los monarcas absolutistas de Europa, en España los Borbones se apoyaron en una minoría culta y en la burguesía para llevar a cabo todas las reformas. Como dato curioso, la economía durante la Ilustración estaba mal manejada por el rey y la corte. Esto incluía gastos excesivos, así como también dependían de la economía agrícola. Esto quiere decir que tenían crisis por pérdidas de cosechas ante los cambios climáticos, los cuales eran provocados por sequías, plagas o inundaciones. Mientras tanto, en la sociedad, los grupos sociales se derivaban por herencia o origen. La nobleza y el clero disfrutaban de ciertos privilegios y eran los únicos con acceso a puestos políticos. El Estado llano no tenía derechos, pagaban impuestos y nunca se les privilegiaba. Se dice que antes de este movimiento la sociedad estaba cegada, ya que se vivía en una oscuridad regida por la opresión de los gobernantes. Pero en realidad la culpa no era en su totalidad de los gobernantes, sino del pueblo que vivió bajo la ignorancia de no cuestionarse nada, de no dudar de lo que le decían y de seguirlo sin ni siquiera pensarlo. Por eso la consecuencia más importante de la Ilustración es el hecho de que la gente salió de una época de ignorancia y entró en una época de razonamiento. Ya después, en el siglo XVIII, el ser humano fue descubriendo su propia capacidad de transformar. Es por eso que se habla tanto del racionalismo y la búsqueda de la felicidad. Concepto de arte en la Ilustración. Durante la Ilustración las artes se dividen en dos grupos, bellas y mecánicas. Son 5 las artes que forman este grupo: música, poesía, danza, escultura y pintura. Es decir, todas ellas son valoradas por su belleza. Por esto, el arte está dividido en las bellas artes, que deleitan, y las mecánicas, las que tienen utilidad. A estas se le agregan una tercera, que tenían una función intermedia, siendo importante tanto el deleite como la utilidad. En la Ilustración destacan importantes pensadores filosóficos y científicos, que con sus ideas y obras inspiradas en las mismas hacen trascender este movimiento.
provocando acciones y reacciones en la gente. A continuación, nombraré algunos de los principales representantes de la Ilustración y con algunos de sus ejemplos de obras. John Locke, con el ensayo sobre el gobierno civil. Luis Montesquieu, con cartas persas. Francisco M. Voltaire, con cartas filosóficas. Juan Jacobo Rousseau, con el contrato social. Renato Descartes, con reglas para la dirección del espíritu. David Hume, con ensayos morales y literarios. Muchas gracias por su atención, esperamos que el video haya sido de su agrado. Hasta luego.